Muy buenos días a todos, gracias por su presencia. Soy Juana Kuramoto, jefa de la Oficina de Investigación y Desarrollo, y desde esta oficina estamos organizando este espacio que le llamamos Jueves de Conocimiento. Vamos a empezar a volver a organizarlos a lo largo de este año. La responsable a cargo es Beatriz Canchari, que ya la conocen. Y el día de hoy vamos a hacer una charla acerca del mecanismo financiero RED. Simplemente para darles una definición, el mecanismo RED es el programa de reducción de emisiones de deforestación y degradación. Es un programa creado por las Naciones Unidas en el año 2008 y lo que trata de hacer es contribuir a quienes retribuir, mejor dicho, a quienes contribuyeron con la reducción de la deforestación y degradación con sus proyectos. Esto va a ser implementado en el Perú, se están haciendo las acciones necesarias para poder implementarlo desde el lado del gobierno. Y entonces hay varias cosas que es necesario trabajar, entre ellas algo que se ha escuchado hace algunas semanas, que es la definición de una línea de referencia que ya se hizo y que nos va a permitir saber cuál es esa reducción que hay. Y la otra es la aplicación de un enfoque jurisdiccional que eventualmente va a permitir calcular la contribución específica en diferentes ámbitos geográficos. Para que nos den y nos hablen sobre estos temas, contamos el día de hoy con Claudia Godfrey y con Stephanie Delgado, quienes nos van a hablar acerca de lo que cosa es RED y de todos estos acciones y condiciones habilitantes que se necesitan para poder ejecutar este programa. Así que le doy el paso a Claudita para que empiece la charla. Gracias. Bueno, primero que nada, buenos días con todos y todas y muchas gracias por tomarse esta horita para compartir con nosotras esta información. Eh, yo voy a empezar con la presentación y nos vamos a ir turnando junto con Steffi para irles explicando un poquito de qué se trata este tema y hemos tratado de hacerlo de una manera bastante didáctica y sencilla para que se puedan entender los conceptos y luego pasamos a un momento de preguntas para poder absolverlas también en lo que vaya surgiendo de la conversación. Siguiente, por favor, Beita. Primero, queremos hablar sobre el cambio climático, ¿no? El cambio climático, y probablemente ustedes hayan escuchado hablar de dos términos, mitigación y adaptación. En términos de adaptación, y ustedes saben que el cambio climático es algo que estamos viviendo todos los días por el efecto del calentamiento global. En términos de adaptación, lo que quisiéramos que se queden es que cuando hablamos de adaptación, hablamos de la vulnerabilidad de los sistemas naturales, o sea, cómo yo me puedo adaptar en un espacio que, por ejemplo, en algún momento yo tenía mi cultivo que lo sembraba todos los meses de enero y ahora en enero lo siembro y no llueve, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, va a llover probablemente, está lloviendo ahora más bien en febrero o en marzo. Esa es una forma de adaptarse. ¿Por qué? Porque si no tengo mi cultivo, entonces mi seguridad alimentaria se ve amenazada o ya no tengo la rentabilidad que tenía cuando vendía el producto que producía. Y cuando hablamos de mitigación, hablamos de emisiones. De emisiones, y para ponerlo de manera sencilla, emisiones es lo que se contamina, ¿no? Cuando sale el humo de los tubos de escape de los autos, esa es una contaminación de gases. Los gases que generan este calentamiento global son principalmente el carbono, el dióxido de nitrógeno, el metano y el O3. De estos cuatro, el más abundante y probablemente uno de los más importantes es el carbono, y por eso es que todavía, Beita, y por eso es que nosotros nos vamos a referir en esta presentación a carbono. Cuando nosotros hablamos de un bono de carbono o de un crédito de carbono, nos referimos a una tonelada de este carbono
que se ve traducido en unas siglas que, como ven, se llaman BCU, que son las unidades certificadas de carbono, y ahí vamos a entrar un poquito ya al tema que vamos a conversar hoy. Siguiente, por favor. Perú ha firmado el Acuerdo de París en el marco de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. ¿Y a qué nos hemos comprometido? A que podamos hacer los máximos esfuerzos para que la temperatura a nivel global no suba más allá de los 2 grados centígrados, y hace 3 años se delimitó que tenía que ser 1.5 grados, porque 1.5 grados iba a generar unos cambios drásticos que no iban a tener, no iban a poder ser revertidos. A eso le llaman en inglés el tipping point, que es el punto de quiebre, donde ya no podríamos regresar a las condiciones que teníamos antes. Siguiente, por favor. Señorita, Beita, precio. Beita. Beita, ¿puedes cambiar la diapositiva? ¿Mm? Creo que tenemos un problema de señal. Juanita. Creo que se ha congelado, voy a ver qué cosa es lo que está pasando. Un segundo. Compartimos nosotros tal vez. Ya, sí, mejor, Clau. Sí. Comparto ahí. ¿Pasó? ¿Me desconecté o pasó algo? Sí. Sí. A ver, voy a volver a presentar y poner... Yo lo estoy compartiendo yo, Ahí. Sí. No, ya me salí. Vea, comparte tu pantalla completa o tu ventana completa, creo, para que evitar Ya. eso de que no se... No A ver. corre. Ya lo... Está toda Ahí la está. pantalla. ¿Ahí? Sí. Listo. Entonces, disculpen por este... tenemos un colega que está con el micrófono abierto. El reto que tenemos en el Perú para reducir emisiones es el que ven en pantalla. La principal causa de emisiones en el Perú es la deforestación, causada principalmente por la agricultura migratoria. Es esta agricultura que todos los años va talando bosque para poder hacer agricultura de un año, y al año siguiente, como esa área se empobrece, esta tierra se empobrece, va avanzando, y esa es la principal razón por la cual nosotros estamos hablando de deforestación o de evitar la deforestación. Siguiente, por favor, Beita. Este es un término importante. La contribución nacional determinada es la NDC. Si escuchan este término, es bien sencillo, es simplemente la meta que nosotros nos hemos propuesto como país para poder reducir estas emisiones, y lo que hemos dicho es que al 2030 vamos a tener 40% de reducción de emisiones, lo cual significa que no nos podemos exceder de ese número mágico de 170 megatoneladas de CO2 equivalente, que se van a trabajar en 5 sectores: energía, procesos industriales, desechos, que es todo el tema de residuos sólidos, todo el tema forestal, del cambio de uso del suelo, y el tema de agricultura. Y Siguiente. bajarle uno. Y Siguiente, bajarle por al favor. menos uno. Siguiente. Entonces, como les estaba contando, el reto del Perú es el reducir la deforestación. Y el reducir la deforestación significaría efectivamente el poder tener que controlar estas altas tasas de deforestación que tenemos a nivel nacional, y poder gestionar y mantener los ciclos de, por ejemplo, el agua, que suceden cuando tenemos un bosque en pie, ¿no? Desde el 2010 al 2021 se han deforestado más de 1.600.000 hectáreas de bosque,
causadas principalmente en la Amazonía, en el bioma amazónico, si es que se puede ver en esta imagen la forma en la que se hace este tipo de deforestación. Entran y esta práctica se llama práctica de roza y quema, donde entra la persona que va a utilizar esa tierra para agricultura, que en el primer año le va a ser súper productiva, pero luego va a decrecer porque todos los nutrientes en realidad son del sistema y no de la tierra. Siguiente, por favor. Y le doy el paso a Steffi. Gracias, Clau. Bueno, entonces, teniendo este contexto, viendo que más del 40, o sea, casi 50% de las emisiones que se generan en el Perú son por cambio en uso de suelo, por deforestación de la Amazonía, es súper importante entender este mecanismo financiero llamado Red Plus. Les vamos a dar un poquito más de detalle de cómo funciona. Vea, siguiente, por favor. Y para dar un pasito para atrás, o sea, entender que hay diferentes tipos de proyectos de carbono. Primero, hay proyectos basados en soluciones de naturaleza que están enfocados en aspectos forestales, están enfocados más que todo en la conservación de ecosistemas o en la reforestación o rehabilitación de ecosistemas. Y luego tenemos todo el mundo de proyectos de carbono basados en soluciones tecnológicas, que puede ser migrar hacia una energía renovable. ¿Alguien dijo algo? Que puede ser migrar hacia energía renovable o tecnologías más avanzadas, que es, por ejemplo, capturar el carbono del aire. Y dentro de estos dos mundos, de soluciones basadas en naturaleza y soluciones tecnológicas, tenemos dos tipos diferentes de carbono. Tenemos el carbono evitado y tenemos el carbono removido. Cuando hablamos de carbono evitado, quiere decir que estamos tomando acciones para evitar que se generen emisiones de carbono al medio ambiente. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos que en la Amazonía, por decir alguna cifra, tenemos una deforestación de 5% anual, y esa deforestación de 5% anual genera la emisión de carbono, y nosotros tomamos medidas para evitar que suceda esa deforestación, estamos generando créditos de carbono evitado, porque son acciones que tomamos para que ese carbono no llegue al medio ambiente. Lo mismo pasa con las energías renovables. En vez de generar energía basada en petróleo, que cuando se quema el petróleo se genera estas emisiones de carbono, si nosotros migramos a energía renovable, estamos evitando que ese carbono o ese carbón entre al medio ambiente. En el caso del carbono removido, estamos hablando de proyectos que implementamos que ayudan a capturar el carbono que ya está en el medio ambiente, en el caso de soluciones basadas en naturaleza, en biomasa. Cuando nosotros hacemos proyectos de reforestación, estamos plantando, por ejemplo, árboles que en el proceso de su crecimiento capturan el carbono del medio ambiente y por eso se llama carbono removido. Y lo mismo con estas nuevas tecnologías más avanzadas. Entonces, esto es un poquito para que tengan los conceptos claros de los tipos de carbonos que hay. En esta sesión nos vamos a enfocar en carbono evitado, específicamente en soluciones basadas en naturaleza en proyectos Red Plus. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es un proyecto Red? Como decía Juanita, es un proyecto una metodología que se ha definido hace algunos años. Es un mecanismo internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generados por la deforestación y degradación de los bosques. Tiene 5 criterios que abarcan Red Plus, o 5 mecanismos. El primero es reducción de la emisión por deforestación. El segundo es por la degradación de los bosques. El tercero es la conservación del stock de carbono forestal. El cuarto es el manejo forestal sostenible. Y el quinto es el aumento del stock del carbono forestal. Siguiente, por favor.
¿Y cuál es el objetivo de este mecanismo? Básicamente lo que hace este mecanismo es darle un precio a un efecto externo negativo. Porque si nosotros degradamos el bosque, en realidad la persona que está, como comentaba Claudia, ¿no? Si hay pequeños agricultores que degradan el bosque para luego generar agricultura, ellos no están realmente más allá de que si sea las razones que puedan tener para hacer este tipo de deforestación, no se están monetizando el costo de esa degradación. Y Red Plus lo que hace es generar un mecanismo financiero para que esta actividad tenga un precio. Entonces, se le da un precio de mercado a cada crédito de carbono evitado, y ese precio permite reducir estas acciones de deforestación. Siguiente, Beita, por favor. Ahora, ¿cuáles son los pilares bajo los cuales funciona este mecanismo? Tenemos diferentes pilares, desde estrategias nacionales hasta actividades que se implementan dentro de cada proyecto de Red Plus. Tenemos por un lado en el Perú la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático y acciones regionales y nacionales para implementar Red Plus, donde vamos a entrar en más detalle más adelante. Luego, para implementar un proyecto Red Plus, tenemos el nivel de referencia, es decir, el punto de partida bajo el cual se va a implementar un proyecto, que puede ser, antes era un punto de partida basado en un proyecto, hoy en día es un punto de partida basado en toda la región amazónica. Luego, cada proyecto Red Plus tiene ciertas medidas o salvaguardas para garantizar el impacto en las personas o las comunidades que habitan en los territorios en los cuales se implementan este tipo de proyectos. Y finalmente tenemos acciones, o sea, sistemas de reporte, monitoreo y verificación, que justamente lo que hacen es tratar de medir el impacto de las acciones que se están tomando para evitar la deforestación. Siguiente, por favor. Y, digamos, más allá del beneficio que puede tener un proyecto Red Plus por evitar la emisión de carbono, un proyecto Red Plus tiene beneficios adicionales que se generan por su implementación. Por otro lado, por este mecanismo financiero se puede promover el desarrollo sostenible de la Amazonía en beneficio de las comunidades locales. Impulsa la participación del sector privado en proyectos vinculados a conservación. ¿Por qué? Porque por lo general los proyectos de Red Plus son implementados por empresas privadas que quieren netear su huella de carbono. Entonces, ellos financian este tipo de proyectos para adquirir los créditos, para, digamos, su contabilidad interna de emisiones, y pagan por estos créditos. Entonces, este pago permite que se implementen estas actividades de conservación, no solo a favor del bosque, sino también a favor de las personas que viven en estos ecosistemas. Bueno, fomenta la conservación de la biodiversidad, de los bosques naturales y sus servicios ecosistémicos. O sea, hoy cada vez más lo que se trata de hacer en este tipo de proyectos es ampliar la visión, no solo a evitar la deforestación, sino también valorar la biodiversidad en el territorio en el cual se está trabajando. Y finalmente, este tipo de proyectos debería contribuir al cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales. Siguiente, por favor, Edita. Y finalmente, un poquito para que se hagan una idea de cómo es un proyecto Red Plus, cómo funciona. Son proyectos de largo plazo, son proyectos que por lo general tienen una duración de mínimo 20 años en adelante. Son proyectos muy complejos, donde están involucrados varios actores. Tienes el comprador, que por lo general es una empresa privada que quiere acceder a estos créditos de carbono y que muchas veces financian los proyectos. Tienes los desarrolladores de proyectos, que son los que impulsan estas iniciativas. Tienes los auditores externos que verifican si las
que están haciendo los desarrolladores están teniendo un impacto real en la reducción de emisiones que dice el desarrollador que está generando, ¿no? Luego tienes diferentes estándares internacionales que definen los lineamientos bajo los cuales se implementa ese tipo de proyecto. Tienes los actores locales, que son las personas que habitan en los territorios en los cuales se trata de reducir la deforestación. Y a grandes rasgos, y bueno, tienes el Estado, también el gobierno, que establece ciertos lineamientos sobre cómo se van a implementar los proyectos. A grandes rasgos se puede decir que un proyecto de carbono tiene como dos etapas principales. La primera es la etapa de diseño de proyecto y la segunda es cuando ya se empieza a implementar. En una primera etapa de diseño de proyecto puede tomarte de 3 a 5 años, dependiendo de la complejidad del territorio. En esta etapa lo que se hace es definir en qué área se va a trabajar, se mapea cuáles son los actores que viven en el territorio, se mide cuál es el nivel de deforestación, se mide cuál sería el potencial carbono que se podría generar reduciendo la deforestación, se planea cuáles son las actividades que se van a tomar para reducir esta deforestación, se define cómo va a ser el trabajo con las comunidades, qué beneficios se va a generar para las comunidades locales, se define cómo se va a financiar el proyecto también. Y esta primera etapa te puede costar de 350.000 hasta, he hablado con ciertos desarrolladores que me han hablado de presupuestos de 4 millones de dólares, dependiendo de, por ejemplo, cómo es la tenencia de las tierras, porque para este tipo de proyecto es súper importante que la tenencia de las tierras esté legalizada, esté formalizada, ¿no? Tiene que estar claro quiénes son los dueños de ese carbono que se está generando. Luego pasas a la etapa de registro de este proyecto, tú tienes como un reporte donde especificas cómo se va a implementar el proyecto y lo presentas al estándar. En el Perú, la mayoría, casi todos los proyectos de REDD+ se están implementando bajo el estándar de BERRA. Entonces BERRA recibe tu propuesta de proyecto, lo evalúa y si todo está conforme, lo ingresa lo integra a su base de datos de proyectos y luego empieza la etapa de implementación donde se ejecutan todas las actividades para reducir las emisiones. Y dentro de la etapa de implementación hay ciclos de monitoreo, reporte y validación donde los desarrolladores básicamente miden el carbono que se ha evitado, se registran en el estándar y se puede vender los créditos. Entonces, eso es lo que se denomina cosechas de carbono. Por lo general se hace cada 5 años aproximadamente porque estos procesos, claro, son costosos, entonces tienes que haber generado cierta cantidad de carbono para que valga la pena hacer este tipo de proyectos. Y una vez que los créditos ya están registrados y emitidos, puedes venderlos a terceros que por lo general son privados. Entonces acá ya le cedo la palabra a Clau. Gracias, Steffi. Siguiente, por favor, Beita. Entonces, ahora les vamos a contar de qué se trata el enfoque jurisdiccional. Hay 3 enfoques: enfoque proyecto, enfoque jurisdiccional y enfoque anidado. El enfoque proyecto es cuando yo hace 10 años identificaba una zona donde había alto grado de deforestación, utilizaba un estándar y una metodología que yo decidía y la validaba con un certificador reconocido por la convención a nivel global. Y ese era mi proyecto certificado. ¿Qué proyectos? Y se le llama proyecto de iniciativa temprana. Esos proyectos son como el proyecto que desarrolló el Conservación Internacional con el Bosque de Protección Alto Mayo, CIMA Cordillera Azul con el Parque Nacional Cordillera Azul y AIDER con la Reserva Nacional Talmopata, por ejemplo. Esos son 3 ejemplos. Hay varios ejemplos de iniciativas tempranas, esos son 3 en áreas naturales protegidas. Entonces los cuento porque tiene relación con nosotros por ser áreas protegidas. El enfoque jurisdiccional es un enfoque en el que nosotros no trabajamos por proyecto, como ven en la imagen, no es, cada bolita es un proyecto. Entonces, no se trabaja por proyecto esta metodología, y cada uno escoge su metodología, sino usas una sola metodología, y esa metodología te va a dar
un cierto número de toneladas de carbono en cantidad y están verificadas, además que es más fácil de poder hacer monitoreo, reporte y verificación. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y esta jurisdicción qué tamaño tiene? ¿Es una jurisdicción política? ¿Es una jurisdicción por ecosistema, por bioma? En realidad, en el caso peruano, la jurisdicción en este momento es Amazonía y un pedacito de bosque seco. Esa es nuestra jurisdicción. Y decimos, y la siguiente, por favor, decimos que nosotros en el país tenemos un enfoque anidado. ¿Y por qué puede ser anidado y puede ser jurisdiccional? Sí, puede ser ambas. En el caso de nosotros, en el caso peruano, el país lo que ha decidido es que vamos a tener un enfoque anidado. ¿Qué significa un enfoque anidado? Significa que no vamos a ir proyecto por proyecto cada uno con su metodología, significa que vamos a tener una sola metodología para poder calcular el número de toneladas de carbono que tenemos. Bueno o malo, en realidad es la tendencia que se tiene a nivel global. Y lo que es importante entender es que nos vamos a basar en un solo mapa de riesgo de deforestación. Ese mapa de riesgo va a identificar cuáles son las zonas más calientes donde está sucediendo mayor deforestación y es en esos lugares donde se desarrollan los proyectos para medir la cantidad de emisiones que podríamos reducir por detener deforestación y de esa manera vamos a poder tener un mejor monitoreo, reporte, validación, verificación, además que vamos a poder tener, vamos a poder cumplir con los pilares de red que les había comentado Steffi en el tema de las salvaguardas, en respetar el nivel de referencia en función a estos mapas de riesgo que el Ministerio del Ambiente produce. Entonces, esta operativización, como ven, significa que en el conjunto vamos a todos seguir una sola metodología. ¿Por qué nosotros pensamos que es una decisión correcta? Es porque los pasos para poder yo vender, por ejemplo, mi carbono, va a asegurarle al comprador que yo no le estoy vendiendo la misma tonelada de carbono a dos, ¿no? Entonces no hay una doble contabilidad, hay un solo sistema de registro y en ese camino es hacia donde estamos migrando en términos de cómo vamos a calcular en proyectos de carbono la cantidad de toneladas que podríamos tener. Siguiente, por favor. Y teníamos una pregunta que en realidad esta es la información que nos contó el Ministerio del Ambiente en función al nivel de referencia. El nivel de referencia es la cantidad de carbono que tenemos a nivel nacional. Es como que tenemos ya con la metodología, con los mapas de riesgo y todo lo que se ha analizado, una cantidad de carbono proyectada por deforestación que viene desde el análisis de mapas de deforestación entre un periodo anterior a este, que es entre el 2010 y el 2020, más o menos. ¿No? En ese periodo se ha analizado cuál es la tendencia de deforestación y se ha sacado este nivel de referencia. Lo que ven en la pantalla es lo que el nivel de referencia en azul está proyectando, ha proyectado que es la cantidad de toneladas de carbono y las líneas verdes era lo que se había estimado por cada proyecto. Entonces lo que ven es proyecto 1, 2, 4 y 6, que es dos proyectos en Madre de Dios, tres en realidad, los cuatro son en Madre de Dios. Pero hay más. Estas son, por ejemplo, las iniciativas tempranas que les comentaba, ¿no? O sea, las iniciativas tempranas son las líneas verdes que proyectaron una cantidad de carbono muy alta, cada uno con su propia metodología, y ahora el Estado, con esta nueva metodología, que ha instalado, ha dicho, con las proyecciones, en realidad, la cantidad de carbono es mucho menos. Entonces podríamos decir, oye, pero ¿qué pasó acá? ¿No? O sea, todo este carbono que yo iba a vender en verde, ahora no es. Y también podríamos decir, oye, pero la metodología del ministerio es la correcta. También se puede pensar de que hubo una sobreestimación de la cantidad de carbono por el uso de una metodología diferente, ¿no? Entonces ahí hay caso por caso que analizar qué fue lo que sucedió, pero que genera un impacto, sí efectivamente genera un impacto. Siguiente, por favor. Siguiente.
Y en el caso de Profonampe, y esta última diapositiva se las vamos a contar Steffi y yo, en el caso de proyectos, nosotros tenemos tres proyectos que hemos identificado, o tres iniciativas, estrategias que trabajamos, que podrían tener algún tipo de impacto en relación a este nuevo nivel de referencia que tenemos aprobado por la convención. Uno es el proyecto IBBF. ¿Por qué? Porque el proyecto IBBF tiene una partecita de pago por resultados, porque es un proyecto de mitigación. Este proyecto de mitigación lo que busca es financiar bionegocios que efectivamente puedan reportar reducción de emisiones, y una de las estrategias para poder tener financiamiento iba a ser entrar al mecanismo de pago por resultados por RED, por reducción de emisiones por deforestación, y ahí podría haber algún tema dependiendo de cómo afectaría el nivel de referencia a esto. Esto va a depender de los cálculos, pero podría tener algún tipo de impacto. En el caso de la DCI, nosotros en este momento estamos trabajando en el cierre de brechas de la fase 2 para poder recibir el pago por resultados. Esto puede sonar un poquito difícil, pero simplemente para que se pueda entender, estamos cerrando las condiciones para poder estar listos para recibir el pago por resultados, y probablemente con esta bajada en términos de la cantidad de carbono podríamos demorarnos más en poder cumplir con la cantidad de bonos de carbono para recibir el pago, porque pensábamos en una proyección que iba a ser alta, pero en realidad va a ser un poco menor y en un largo plazo mayor, y la gestión de este pago por resultados en el mismo marco de la DCI, ¿no? Lo que es importante tener en cuenta es que el nivel de referencia no es un nivel de referencia estático. Esto va cambiando porque los mapas de riesgo se van actualizando cada cierto tiempo, y podemos pensar en este momento que la deforestación es mayor, pero justamente como las proyecciones de los mapas de riesgo se hacen hacia atrás, entre 2010 y 2020, en ese momento la deforestación no era tan alta como lo es ahora, ¿no? Por ejemplo, no se toma el factor de COVID porque COVID ha sido posterior, ha sido después del 2020 sobre todo. Entonces, en el siguiente nivel de referencia probablemente podamos ver mayores focos calientes en términos de deforestación, pero van a tener congruencia para el siguiente nivel de referencia. Y le doy el paso a Steffi para la siguiente parte de gestión de portafolio. Gracias, Clau. Sí, en la parte de gestión de portafolio, nosotros actualmente gestionamos dos portafolios que se han creado por proyectos red que se han ejecutado en áreas naturales protegidas. Entonces, el CERNAM tiene el modelo de dar contratos de administración a terceros para que gestionen las áreas naturales protegidas. Y estos contratos de administración incluyen la facilidad de poder implementar proyectos de carbono. Entonces, una de estas iniciativas ha sido CIMA, que gestiona el Parque Nacional Cordillera Azul, que desde el 2008 viene implementando un proyecto RED. Y la idea es que con los créditos y los ingresos que se generan por estos proyectos RED se pueda financiar la operación del Parque Nacional. En el caso específico de CIMA, el parque es tan grande, o sea, tiene una extensión tan grande que se han generado muchísimo más ingresos de los cuales necesita CIMA para poder operar el parque. Y es por eso que el CERNAM decidió crear un portafolio patrimonial para ir invirtiendo estos fondos y así poder darle una sostenibilidad en el largo plazo al área natural protegida. Actualmente el fondo de CIMA es de 51 millones, se espera que pueda crecer aproximadamente unos 50 millones más. Lo mismo aplica para el caso del portafolio extinguible que tenemos en la Reserva Nacional Tambopata y Bahuaja-Sonene, que es un monto más chiquito, son 7 millones, pero también se espera que se vaya incrementando a lo largo de los años. Como decía Claudia, estas son iniciativas tempranas, es decir, son proyectos red que se iniciaron bajo el concepto de proyecto, no bajo el concepto de un enfoque jurisdiccional, y que ahora están en proceso de anidarse en la nueva línea de referencia del MINAM. El impacto para estos portafolios, los créditos que ellos han emitido en el caso de CIMA, estos créditos que aún se pueden vender, son de la etapa previa al 2020, o sea, previa que se ha implementado
o sea, estos créditos ya están emitidos, la línea de referencia no va a tener un impacto en estos créditos, simplemente se tienen que vender en el mercado, así que en ese sentido, ahorita no va a tener un impacto, podría tener un impacto para las siguientes rondas de créditos que se generen, porque ahí sí CIMA se va a tener que adherir a esa nueva línea de base referencial y ya hay que calcular cuáles son los créditos adicionales que se pueden generar. Bajo la imagen que se generó previamente, es posible que CIMA, bajo esta nueva metodología, pueda generar menos créditos de lo que probablemente ellos han estimado antes bajo un enfoque de proyecto. Lo mismo podría aplicar para el caso de Tambopati. Lo último es que desde nuestra área estamos diseñando un fondo de capital semilla para financiar las etapas tempranas de los proyectos de carbono. Este fondo está enfocado en soluciones basadas en naturaleza, no específicamente en red, y está enfocado en financiar esta etapa inicial que les comentaba, que puede tomar de 2 a 4 años y que puede costar, dependiendo del tipo de proyecto, de 350.000 a 4 millones de dólares. Para el enfoque de nuestro fondo, dado que la línea de base para los siguientes años, es decir, de 2020 en adelante, todavía no está definida, o sea, el MINAM la tiene que generar, la tiene que publicar, eso genera incertidumbre porque no tienes claridad sobre cuál va a ser, digamos, tu punto de partida, no sabes cuánto carbono podrías generar, porque básicamente depende de los lineamientos que publique el MINAM. Entonces, eso genera incertidumbre, incertidumbre significa riesgo y los inversionistas por lo general lo que tratan de evitar es el riesgo. Entonces, en este caso específico, lo más probable es que nosotros ese fondo lo enfoquemos en una metodología que no esté relacionada con red, sino probablemente más enfocada en proyectos de captura de carbono, es decir, probablemente proyectos de reforestación. Entonces creo que eso sería todo de nuestro lado. No sé si quizás podemos pasar a la parte de las preguntas. Sí, muchas gracias Stephanie, Claudia, y dejamos abierto el espacio para quienes quieran hacer preguntas sobre la presentación o hacer comentarios sobre ella. A ver, empezaré yo mientras van formulando sus preguntas. Y allí quería hacer una consulta, Stephanie. Tú dijiste que hay créditos existentes en estos proyectos de Cordillera Azul y otros. Y quería saber cómo son valorados esos créditos actualmente en el mercado. O sea, dado el cambio de este nivel de referencia, ¿cómo es que se están valorando esos? ¿Sus precios han subido, han bajado, se mantienen estables? En el caso de CIMA, como son créditos que se han generado, o sea, a ver, en general el enfoque jurisdiccional es valorado en el mercado. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un proyecto de red basado en una zona de proyecto, una de las consecuencias que puede tener un proyecto red es que, claro, tú reduces la deforestación en la zona en la cual tú estás trabajando, pero lo que haces es que el problema se traslada a una zona aledaña. Entonces, ahí en realidad no estás teniendo un impacto real. Y cuando tú tienes un enfoque territorial amplio, estas consecuencias de los proyectos se capturan, porque tu visión no es de proyectos, sino es de territorio. Entonces, por eso en general, todo lo que es red jurisdiccional es más valorado en términos de precio en el mercado que un proyecto red basada en un área de territorio. Entonces, en realidad, si nosotros proyectamos hacia adelante, los proyectos que estén basados en esta red jurisdiccional de Perú deberían conseguir un precio mayor en el mercado. Para el caso específico de Cordillera, los créditos que tienen son de la etapa previa, o sea, ellos trabajan todavía con su línea de base de proyecto. Entonces, no tiene un impacto
ahora en esos créditos, podría tener un impacto en el precio que puedan conseguir en adelante. Ok, gracias. Juanita, creo que levantó la mano Jerónimo primero y luego Joana Liz. Ok, Jerónimo no veo acá. Jerónimo. Si no, Lourdes también levantó la mano primero, ¿no? También si puedes formular tu pregunta, Lourdes. Hola, Sí. buenos días a todos. Sí, gracias por la presentación, Juanita, Claudia y Stephanie. Mi consulta era un poco por la vinculación con el proyecto IBBF y el contacto, el vínculo que de alguna manera tiene con DCI, ¿no? Quizás de repente Claudia o Cecilia o Stephanie nos podían comentar cómo va este proceso en DCI. Claudia nos comentaba que se está ahorita, digamos, resolviendo el tema de las brechas para que se pueda acceder a los pagos por resultados, ¿no? Que es algo en lo que IBBF también apunta, digamos, en todo ese camino que tenemos, ¿no? Entonces, de repente ahí podemos encontrar puntos en común y sí me gustaría quizás que nos puedan ir comentando cómo iba ese proceso, ¿no? Del pago por resultados, qué requisitos están solicitando, cómo se está haciendo todo este proceso ahora, ¿no? Esa sería mi consulta. Gracias, Lu. Benita, no sé si te puedes ir hacia el final, hay una diapositiva de las fases de red. La siguiente. Para explicar un poquito, y yo les voy a contar del marco general, no sé si Ceci está ahorita conectada o alguien que esté más cercano Sí, acá a cómo estoy. vamos con DCI. Hola, Acá Ceci. estoy. Ya, Hola. súper. Entonces, yo explico esta partecita para nosotros llegar al pago por Bacán. resultados. ¿Y qué es el pago por resultados? El pago por resultados es que nosotros vamos a cumplir con una meta de reducción de emisiones y nos van a pagar por ello. Ese es, en sencillo, ese es el pago por resultados. Entonces, para llegar a este pago por resultados, que es la fase 3, nosotros tenemos que haber pasado por una fase de preparación donde desarrollamos políticas, la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático, el módulo de monitoreo de cobertura de bosques, el nivel de referencia y el módulo de información de salvaguardas. Esa fue la fase donde estuvo programado que se desarrolle hasta el 2017. Luego la fase de implementación hasta el 2022, donde, valga la redundancia, implementamos las políticas, los módulos, los sistemas, para que podamos estar listos con las condiciones habilitantes para poder luego poder decir, ya estamos reduciendo emisiones y lo hacemos de esta manera y no hacemos doble contabilidad y estamos trabajando de manera justa y segura, implementando las salvaguardas y todos los procesos que te solicitan para poder llegar a ese pago por resultados. Entonces, ¿qué es la DCI? La Declaración Conjunta de Intenciones, donde Ceci está liderando el proyecto que en su momento le decíamos fase 2, porque es la fase donde estamos consolidando la implementación, es para poder estar listos para la fase 3, hay algunas brechas que se tienen que cerrar. Entonces, le doy el pase a Ceci para que nos cuente en qué estamos. Gracias, Claudia. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Bien, complementando lo que Claudia dice, desde DCI, Declaración Conjunta de Intención, mecanismo financiero que ejecuta Profonampe, nosotros venimos cerrando las brechas en el marco del acuerdo DCI, ¿no? Este no es el único proyecto, de hecho, que coadyuva los resultados del acuerdo DCI, sino también pues hay otros proyectos, el programa de bosques, etcétera, diversas cooperaciones que vienen trabajando cumpliendo una serie de compromisos que se tienen al 2025. El documento marco que nos guía estos compromisos es el Plan de Implementación Actualizado de la DCI, es decir, el gobierno peruano a través del Ministerio del Ambiente es que ha trabajado el año 2021-22 y elevan este Plan de Implementación Actualizado de la DCI donde se compromete los diferentes sectores, tanto de gobierno nacional como gobiernos regionales y sociedad civil, a poder identificar qué compromisos tienen en dos objetivos básicos.
en lo que es hectáreas para mitigar los gases de efecto invernadero. Ese es el objetivo específico 1, y el objetivo específico 2 es las condiciones habilitantes, es decir, cumplir con el 100% de las condiciones habilitantes al 2025. Entonces, solo para terminar, desde Profonampe con la DCI tenemos ese compromiso. Tenemos 10 millones de dólares para ejecutar al 2025, y cada uno de los 13 socios con los que trabajamos, ¿no? Gobiernos regionales, gobiernos nacionales y organizaciones indígenas, aportan contrapartidas que llegan hasta un 40-50% de todo el financiamiento, ¿no? Entonces, eso podría complementar un poco a la respuesta. Gracias. Gracias, Ceci. Hola, yo tenía ¿Liz? una preguntita. Sí, quería preguntar sobre el red jurisdiccional. Quería entender un poquito mejor. Entendí que estaba referido como a regiones específicas, pero quería entender un poco mejor el problema relacionado a los gobiernos regionales y el red jurisdiccional. Muchas gracias a las dos por la presentación. Gracias. Gracias, Joja. El red jurisdiccional que tiene el país está en función al ecosistema de Amazonía y esta partecita que tiene bosque seco. Y no es un red jurisdiccional político por regiones ni departamentos en este momento. Entonces, por ejemplo, hace unos meses, varios meses ya, el gobierno regional de Ucayali firmó un contrato con una empresa para ventas de carbono y todo un tema en el sentido jurisdiccional de la región. Y el Ministerio del Ambiente tuvo que intervenir y enviarles una comunicación diciéndoles de que debido a que la jurisdicción que se está entendiendo en este momento como país no es la de la región, ese convenio no era válido, ¿no? Porque nosotros tenemos un enfoque anidado, el enfoque anidado de país, y lo que tenemos en este momento con mapa de riesgo y nivel de referencia es para una jurisdicción que va más allá de lo que es una región. Gerito, ¿tú tienes una pregunta? Sí, hola, ¿qué tal? Ok. Buenos días. Gracias por la presentación. En realidad es interesante este tema que para muchos es nuevo, ¿no? Sobre todo la terminología. Quería antes preguntarle, por ejemplo, el tema de la degradación, un poco que quería saber esa parte de cómo se define degradación, ¿no? Deforestación sí la entiendo, ¿no? Que es, bueno, arrasar los árboles, ¿no? Pero la degradación es ese término, ese es uno, y entendería que estos bonos o estos créditos de carbono que se han generado y que nosotros tenemos los portafolios, se han vendido a través de un mercado, ¿no? O algo así, o cómo se venden los bonos, hay algún broker que los vende en un mercado, o cómo se desarrolla, ¿no? Y ahora otro tema con eso de los portafolios que tenemos por venta de bonos de carbono, creo que es de CIMA y de AIDER. El dueño digamos, del territorio donde están las plantaciones de árboles para la venta de carbono es el Estado, ¿no? En este caso, porque es a través del CERNAN. Pero también debe haber otros tipos de privados de venta de carbono actualmente en el país. Gracias. Creo que Steffi responde toda tu última pregunta y cuando termine Steffi yo entro para contarles de degradación. Steffi, ¿te Ya, parece? excelente. Sí, sí, sí. Gracias, Jero, por tu pregunta. Me parece que la primera pregunta que tenías es cómo es el proceso de venta de los créditos. Cuando tú hablas con los desarrolladores, o sea, hablas con un CIMA o con un AIDER, ellos te dicen que han tenido, cuáles han sido los dos principales retos cuando han tratado de implementar este tipo de proyectos. El primer reto ha sido el acceso a financiamiento, porque tienes todo ese tema de tener que invertir grandes montos de dinero sin tener ningún ingreso durante muchos años. Y el segundo reto justamente es el punto que tú mencionas, que es cómo vender los créditos, ¿no? Una vez que tú ya has hecho las actividades, has
se ha verificado que tú tienes estos créditos, ¿cómo los llevas al mercado? Hoy en día no es un mercado, es un mecanismo joven, no hay un mercado establecido. Uno podría decir, cada crédito de carbono equivale a 1 tonelada de carbono capturada o evitada. Entonces uno podría decir, esto es como un commodity, ¿no? Que es un precio que fluctúa por oferta y por demanda, pero no es así. Hoy en día el mercado de créditos de carbono muestra mucho interés en cuáles son las características del proyecto del cual se generan estos créditos. Entonces, por ejemplo, pueden haber empresas que tienen mucho interés en el impacto que tiene el proyecto en las comunidades que viven en el territorio donde se implementa, o puede haber empresas que tienen interés en cómo se está contribuyendo a la biodiversidad, no solo a la reducción de carbono. Entonces, eso por un lado, o sea, es como un mercado muy específico, muy personalizado. Y el proceso de venta de los créditos, inicialmente en el Perú se trabajó mucho con brokers, que básicamente son organizaciones que tienen acceso a la oferta de los créditos y luego tenían acceso a las empresas que querían comprarlas, ¿no? Lo bueno de tener acceso a brokers es que, bueno, te pueden vender los créditos a los compradores finales. Lo malo es que, claro, tú tienes que pagar cierto porcentaje para este proceso de reventa. Hoy en día, igual los desarrolladores tienen más acceso a empresas privadas para poder vender los créditos directamente, pero sí sigue siendo un proceso difícil porque no es un mercado muy transparente. Y esa es otra de las iniciativas que estamos impulsando. Lo que queremos hacer desde Profonampe es generar un estudio anual sobre el estado del mercado voluntario de carbono en el Perú. Este estudio va a estar basado en encuestas justamente a los desarrolladores para poder capturar o tener información clara y fácilmente accesible de quiénes son los desarrolladores, dónde se están implementando proyectos, cuántos créditos están emitiendo, cuáles son los precios promedio por año, quiénes son los compradores y poder tener una foto. Y esperamos que generando mayor transparencia el mercado se puede dinamizar. Eso sobre el proceso de venta. La última pregunta que tuviste fue sobre los dueños del territorio. En el caso de los 2 portafolios que nosotros gestionamos, estos proyectos se implementan en áreas naturales protegidas. Entonces, claro, el dueño de ese territorio y el dueño de los ingresos que se generan por la venta de los créditos es el Estado peruano, ¿no? Pero hay otros proyectos de carbono que se implementan en territorios que son de comunidades, o sea, que están, digamos, pertenecen a privados. Y esos proyectos también operan, funcionan, y los dueños, entonces, de los ingresos que se generan por la emisión de los créditos son básicamente los dueños de los territorios, compartido con los que ejecutan los proyectos, ¿no? Ok, muchas gracias, Stephanie. Ya estamos llegando al fin, así que... Creo que faltaba la pregunta de degradación. Ok, y después tomamos las preguntas de David y Patricia y con eso cerramos. Ok. La pregunta de degradación, en realidad, rapidito, deforestación es la primera capa y deforestación es corto el árbol, ¿no? Y ahí, ¿cómo se genera la emisión? Con el carbono que tiene dentro el árbol en pie, ¿no? Entonces lo corto y ahí se generan las emisiones. La degradación es lo que sucede, es la acción siguiente o el impacto que va a suceder porque se cortó el árbol. Entonces, ¿qué puede suceder? Va a cambiar, por ejemplo, el ciclo del agua. El ciclo del agua se rompe porque ya las raíces no van a poder jalar el agua, no va a haber evapotranspiración y, por ejemplo, el ecosistema se va a dañar, la fauna va a morir, los suelos se van a secar y se va a erosionar, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso son parte de lo que podría ser la degradación del suelo, dependiendo del lugar donde se realice la deforestación. Deforestación, cuando la ves en un mapa, primero está la capa de deforestación y encima la capa de degradación,
que es lo que sucede o el impacto negativo generado en relación a la deforestación. Eso, Juanita. Tu microfonita. Sí, gracias, Claudia. Creo que tomamos las dos preguntas juntas para poder ahorrar o utilizar mejor el tiempo. Así que, David, tu pregunta y luego, Patricia, tu pregunta para que Claudia y Stephanie les puedan contestar. Hola, buenos días. Muy puntual. Sobre el nivel de referencia del MINAM y los niveles de referencia que cada proyecto tomaron en su momento y que, bueno, hay algunos todavía en proceso. Ya es ¿cómo está esa situación? ¿Ya es un tema cerrado? ¿Ya el nivel de referencia que se ha establecido desde el Estado queda como el definitivo o hay un proceso de discusión ahí? Gracias, David. Patricia, tu pregunta. Sí, rapidito. Buenos días, felicitaciones por la presentación. Yo solamente me quedé con el tema de red jurisdiccional en relación a la gobernanza, ¿no? Justo por el ejemplo que tú ponías, Claudia, del gobierno regional de Ucayali, es decir, cómo los gobiernos regionales van a sentirse involucrados en este modelo en el cual ellos ya no tienen capacidad de decisión. Entonces, ¿cómo es que va a ser ese modelo y cómo va a ser viable en términos de gobernanza? Esa es mi duda. Steffi, ¿tú quieres comentar sobre el nivel de referencia? Sí, David, o sea, la verdad, no sé si es un tema cerrado, yo entiendo que sí, ese es el nivel de referencia que ha publicado el MINAM y, digamos, esas son las reglas de juego bajo los cuales tienen que funcionar las iniciativas tempranas, o sea, los proyectos que operaban bajo su propia línea de base. Y lo que se va a tener que hacer es que ellos, lo que mencionaba Claudia en la presentación, es que se anidan, o sea, se integran a esa nueva línea de base. Sí, gracias, Steffi. Gracias. Y el nivel de referencia, como contábamos también, David, solamente para agregar, se va actualizando cada cierto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, probablemente el siguiente nivel de referencia con las proyecciones, con la información de deforestación que tiene del siguiente periodo, que será 2010, 2020, 2025, dependiendo del plazo que se ponga, tendría un nuevo nivel de referencia, ¿no? Ajustado. Y en relación a la gobernanza, Patti, hay toda una gobernanza en relación a temas de cambio climático y a temas de red que implementa el Ministerio del Ambiente. Probablemente hay toda una oportunidad de mejora para trabajar toda esta implementación de metodología, de niveles, de estrategias, y es un refuerzo que se requiere en términos de gobiernos regionales. Pero hasta donde entendemos nosotros que se ha venido trabajando, la idea de que los gobiernos regionales cuenten con sus propias estrategias de bosques y cambio climático, se alineen a las prioridades definidas por el Ministerio del Ambiente, van a hacer que el sistema se robustezca. Entonces, ¿cómo se fortalece la gobernanza? Con la participación, y creo que ese es un reto y una gran oportunidad que tiene el Ministerio y el gobierno para poder seguir fortaleciendo a los gobiernos regionales. Mil gracias, Claudia, mil gracias, Stephanie, excelente presentación. No quiero alargar más porque sé que todos tenemos diferentes tareas que atender, pero creo que ha sido una excelente charla, una excelente discusión y bueno, esperamos verlos pronto. Quizá lo que vamos a hacer es mandar una suerte de pregunta a través del chat para ver qué otros temas les interesa a ustedes que toquemos en estas reuniones de los jueves. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo. Si quedaron algunas preguntas, ustedes ya saben, pueden contactar directamente tanto a Clau como a Stephanie para que puedan seguir conversando acerca del tema, que creo que esta discusión no se agota acá nomás, sino que es algo que deberíamos estar discutiendo permanentemente dentro de Profonampe. Mil gracias a todos y estamos viéndonos en una siguiente oportunidad.